Bien, hermanos, vamos de rodillas para pedir al Señor su bendición antes de abrir su palabra en esta mañana. Vamos a pedir al Señor su bendición antes de abrir su palabra. Vamos a orar. Señor, de rodillas nos postramos delante de tu presencia, dándote gracias por este momento que nosotros, Señor, queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, permite que tus palabras puedan llegar a nuestros corazones. Señor, unge nuestros oídos, Señor, que nuestros oídos puedan abrirse, que podamos captar la lección que quieres dejarnos en este momento, Señor. Señor, ayúdanos a entender que el tiempo en el que vivimos es solemne, es el fin del mundo, Señor. Es nuestro deber prepararnos y tomar la iniciativa, Señor, de ir y enseñar a otros que ya este es el último tiempo, para que ellos también se preparen y, Señor, y un pueblo esté listo para ir contigo al reino de los cielos. Señor, suplicamos tu presencia. Padre, cualquier influencia que no sea tuya en este lugar, retírala de aquí, Señor. Que solo tu Espíritu y tus ángeles santos, Señor, estén con nosotros en este momento cuando vamos a abrir tu palabra. Que tú nos hables con poder y autoridad, Señor. Ahora te pido que te encargues de mí. Yo reconozco que dependo de ti, Señor. Sin ti yo no soy nada, Padre. Yo te pido que me puedas usar, que no sean mis palabras sino las tuyas, y que tu Santo Espíritu pueda inspirar, Señor, estas palabras, Señor, que van a salir de mis labios. Gracias por tu presencia y por tu misericordia. Si alguien ha de venir en camino, Señor, tráelo con bien, para que junto con nosotros se goce tu presencia, Señor. Gracias por todo, Padre. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, antes de que Jesús terminara su ministerio en esta tierra, Jesús dejó lecciones maravillosas a los discípulos. Él ya se estaba acercando al fin de su ministerio en esta tierra. La palabra de Dios está llena de verdades importantes, y estas verdades que la palabra de Dios nos enseña, nosotros tenemos que estudiarlas con mucho cuidado para sacar de ellas las lecciones más importantes. Una de esas enseñanzas se encuentra en San Juan capítulo 15, y allí es donde vamos a tener el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese a aquel hermano para que todos podamos compartir la palabra del Señor en esta mañana. San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren la figura que Jesús utilizó. Jesús utilizó la figura de una vid. Yo les traje la ilustración aquí de lo que Jesús quiere decir para que lo podamos entender, porque a veces si no vemos imágenes, entonces se nos hace un poco difícil entender. Vamos a ver esta imagen donde dice Patriot. Allá en la esquina, allá abajo, allá. Patriot. Allá abajo donde dice Patriot, ahí. Eso es donde dice la número 1, ahí, la vid. Ok, ciérralo ahí. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de aumento para que se pueda ver mejor. Sí. Aquí está. Entonces, esto es lo que Jesús estaba tratando de ilustrar.
Aquí nosotros vemos un arbolito. El tronco es la vid. Y allá vemos una rama, ese es el pámpano que está en la vid. Eso era lo que Jesús quería ilustrar cuando Él estaba hablando a los discípulos. Y es para que nosotros tengamos una idea. Vamos a pasar a la siguiente. Cristo es la vid, es el tronco. Y la rama ya sería el creyente. Entonces vamos a ponerle aumento a este aquí para que se vea mejor. Aquí ustedes lo pueden ver mejor. Ustedes ven una ramita que está injertada, ¿verdad? Una rama que está injertada. Y entonces aquí en el centro estamos viendo el tronco, que sería Cristo, sería la vid, y allá hay una rama injertada. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren lo que va a suceder cuando estamos injertados a Cristo. Vamos a aumentarle. Entonces aquí vemos que Cristo sigue siendo el tronco. Y entonces miren lo que va a suceder en la vida del creyente. ¿Qué va a suceder en la vida del creyente? Va a llevar fruto. Eso es lo que Jesús dice ahí. Entonces Cristo siempre tiene que ser el centro, el tronco. En nosotros la rama que está injertada al tronco, a la vid. Y vamos a ver a la siguiente. Aquí vemos ya la vid llena de frutos por toda parte. Bueno, muchas gracias. Vamos a poner esto acá. Muy bien. Regresémonos a San Juan capítulo 15, versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren qué declaración tan importante. Nosotros, para el Señor, Él nos considera como ramas. Somos nosotros ramas. Él es el tronco, Él es el centro. Por el tronco es el que está allá con las raíces y es el que recibe todos los nutrientes de la tierra. Por ahí va la savia. La savia es la que transmite a las ramas la vida. Entonces, cuando se injerta una de esas ramas a la vid, entonces la rama no se va a morir, porque inmediatamente comienza a fluir la vida a través de esa rama, y esa rama entonces se va a fortalecer y esa rama va a producir fruto. Cuando estaba por terminar el ministerio de Jesús en esta tierra, Él le dio esta enseñanza a los discípulos. Ellos estaban escuchando lo que Jesús les estaba predicando. Ellos tenían un pensamiento muy claro de lo que Él les estaba diciendo, porque en los tiempos de Jesús se cultivaba mucho la uva. Yo no sé si ustedes han ido a algún viñedo. Para nosotros no es fácil, los que no estamos acostumbrados o no entendemos de qué se trata una vid y de qué se trata los pámpanos. Tenemos que ver esa clase de ilustraciones para poder entender qué es lo que Jesús quería decirle a los discípulos y cuál era la lección que Él quería transmitirles a ellos. Para ellos era muy familiar oír hablar de un viñedo. ¿Recuerdan ustedes cuando los 12 espías fueron a reconocer la tierra? ¿Qué fue lo que ellos trajeron? Trajeron un racimo de uvas entre dos hombres. Para ellos eso era muy familiar. El Señor en sus promesas les había dicho: la tierra donde ustedes van a entrar produce muchas uvas. Es tierra de viñedos. Tiene muchos cultivos de uva. Produce la tierra. Tiene mucha producción. Y entonces para ellos esa era una imagen que ellos conocían, y Jesús lo utilizó para darles esa ilustración. Nos vamos a ir al libro de Isaías, donde el Señor les habla también utilizando esta figura, utilizando esta ilustración. En Isaías capítulo 5, vámonos hermanos por favor al libro de Isaías, en el capítulo 5 y en el versículo 1, para que ustedes miren a qué se refería el Señor cuando Él les hablaba de un viñedo, cuando les hablaba de la vid. Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Si lo tenemos podemos decir amén. Amén. Isaías capítulo 5, versículo 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese ¿qué?
uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas ¿qué? Silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es ¿quién? La casa de Israel. Eso es. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí ¿qué? Vileza. Justicia, y he aquí ¿qué? Clamor. Esa ilustración o esa figura que Jesús utilizó era familiar para los judíos, porque el profeta Isaías había mencionado y les había dicho quién era la viña del Señor. ¿A quién lo estaba comparando? A la casa de Israel. Y entonces dice: esto fue lo que hice con mi viña. La limpié, la aboné, la podé, le hice todo. Y pregunta: ¿qué más tenía que hacer a mi viña que no hubiera hecho yo en ella? Dice que esperando que diese uvas, dio uvas ¿cómo? Hermano, esta vez que estuvimos en Oaxaca, vinieron los hermanos con unos racimos de unas bolitas así. Y entonces ellos dijeron: uvas, uvas. Yo veía esto tan raro. Y entonces ellos, la cáscara es dura por fuera, parece una uva. Hágase de cuenta que usted está viendo una uva. Yo no sé si ustedes han visto estas uvas, pero yo veía esto raro y tenía hasta temor de comerme esas uvas. Pero ellos las agarran y ellos son muy deliciosas las uvas. Yo las probé, pero en un principio yo tenía temor, porque yo dije: la gente puede comer cualquier cosa en el monte. Ven cualquier árbol y cualquier cosa y ya lo comen. Y le dicen uvas. Yo dije: pues yo no he visto uvas así. He visto unas uvas que son pequeñas, negritas. Hay unas uvas que son rojas y hay otras uvas verdes. Y hay unas uvas que tienen un tamaño grande, que cuando ves esas uvas, ves lo delicioso que están esas uvas. Pero yo nunca había visto que un árbol diera uvas. Y entonces ellos bajaban esas uvas. Ustedes tenían que ver los niños cuando agarraban aquellos racimos, cómo las comían rapidito. Van botando las cascaritas y la semilla de adentro. Y entonces ahora viene a mi mente cuando el Señor dice: yo esperaba que mi viña produjera uvas. ¿Y qué fue lo que produjo? Uvas silvestres. No dieron el fruto que el Señor quería que produjeran, sino que la producción fue de otra cosa, esperando el Señor que dieran las uvas de verdad, dieron uvas silvestres. Vamos a San Juan capítulo 15, donde estábamos. San Juan capítulo 15, para que regresemos allí donde está Jesús hablando. Ya nos va a quedar a nosotros en la mente más clara la figura que Jesús ilustró. Dice San Juan 15, 1, dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Escuchen esto. Dice que el que no lleva fruto, lo va a quitar. Y el que lleva fruto, ¿qué le va a hacer? Lo va a limpiar para que lleve más ¿qué? Más fruto. Miren, hermanos, no sé si ustedes han tenido en su casa esos árboles. Usted viene a este árbol por aquí, a esta planta, usted viene y le corta esto acá. ¿Sabes qué va a pasar en las hojitas de abajo de la rama? ¿Sabes qué va a pasar cuando le cortamos aquí el cogollito arriba? No, si va a crecer. ¿Qué va a empezar a hacer la planta? ¿Qué hace cuando el cogollo lo cortamos aquí arriba? ¿Qué sucede con las hojitas de abajo? Eso, comienzan a salir acá debajo de la hoja, porque debajo de la hoja va a salir otra rama. Comienza a salir otro capullito y comienza a brotar, y ahí se va a hacer otra rama. Porque si nosotros venimos aquí a ya le cortaron aquí la entrada,
esta de aquí arriba se la han cortado. Cuando se corta entonces salen estas ramas. Estas ramas que salieron aquí fue porque le cortaron arriba el cogollo y aquí vemos dos ramitas. Esto fue lo que sucedió. ¿Sabes qué está diciendo el Señor ahí? Que si nosotros somos las ramas que produce frutos, Él lo va a limpiar, Él lo va a podar, Él te va a cortar lo que no sirve, pero donde Él va a cortar lo que no sirve, ¿qué va a suceder? Van a salir otras ramitas, y esas ramitas que van saliendo, ¿qué van a suceder? Van a producir más frutos, se va a hacer más grande la planta, va a comenzar a crecer más. Pero Él dice aquí, en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Él lo quitará. Nosotros representamos las ramas. ¿Quién es el tronco? A ver, ¿quién es el tronco? Cristo Jesús es el tronco. Él es la simiente santa. Él es el tronco. Nosotros somos las ramas. Nosotros no tenemos vida en sí mismos. Nuestra vida depende ¿de quién? De Cristo Jesús. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo vivo, y no, nosotros vivimos porque Él vive. Él nos ha dado la vida. El aliento de vida no lo agarró el hombre ni por el aire ni por la casualidad. Dios le dio el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vivimos por Él. Nuestra existencia es por Dios. Miren lo que dice el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren eso, qué tan interesante la declaración que Jesús dice. Él dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. En el versículo 2 Él dice que el que produce frutos, ¿qué es lo que le va a hacer? Lo va a limpiar, lo va a limpiar. Dice en el versículo 2, el que produce fruto, dice, mi Padre lo va a limpiar, lo va a limpiar. En el versículo 3 dice, pero ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. Escuchen, ¿qué es lo que va a limpiar nuestra vida? ¿Qué va a limpiar estas ramas? ¿Qué lo va a limpiar? Amén, gloria a Dios, la palabra de Dios. Hermanos, sin la palabra de Dios, usted no va a tener un cambio en su vida. Si usted pone la palabra de Dios a la izquierda, a un lado, como dicen, un cerdo a la izquierda, si usted no le da importancia a la palabra de Dios, usted no va a producir nunca fruto. En su vida no va a haber un cambio. Si la palabra de Dios, que el Señor dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu, ¿son qué? Son vida. Ahí está la vida. El Señor dice, ustedes ahora están limpios. ¿Le dice a quién? A los discípulos les dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Eso es lo que los va a ayudar a ustedes a tener una experiencia nueva, a vivir un cristianismo de verdad, un cristianismo al 100%, un cristianismo genuino. Él les dice ahí, todo este pasaje de San Juan capítulo 15 nos va a enseñar a nosotros cómo tener una vida verdadera en Jesús. Amén. Para que, hermanos, no seamos ramas muertas. No seamos ramas muertas. Miren, hermanos, en una sociedad de jóvenes, nosotros llegamos, yo era el director de jóvenes, y entonces llevamos una ilustración y llevamos una hoja seca y una hoja verdecita. La hoja seca, aquí, una hoja seca representaba el cristiano que no tenía a Cristo. Era un cristiano seco, no tiene a Cristo en su corazón. Y entonces les enseñábamos esa ilustración a los muchachos. Ese era el cristiano que no tiene a Jesús en su vida. Un joven que no tiene a Jesús en su vida, no importa si es niño o es joven o es adulto. A veces miramos a los niños y mirando en sus ojitos y mirando en su cara, nosotros nos damos cuenta cuando esos niños no tienen a Jesús en el corazón. A veces nosotros estamos hablando de la palabra de Dios a ellos y nos damos cuenta cuando su mente no está concentrada ni está escuchando lo que nosotros les estamos diciendo. En la última campaña que tuve en Guatemala, que regresé hace 2 semanas, en ese lugar, los niños cuando escucharon la palabra de Dios lloraron. El corazón de los hermanos se hizo pedazos, porque esos niños lloraron. Los niños salieron en el llamado y esos niños lloraron. No hay mensajes directos a los niños, no se les predica la palabra del Señor directamente a los niños. Cuando ustedes van a otras iglesias, en el rincón de los niños, se les enseñan a los niños historias
donde les están insinuando a los niños a mentir, a robar, a hacer fraude, a hacer un montón de cosas. Hermano, yo estoy muy feliz porque cada vez que aquí se le da la historia a los niños, siempre se utiliza la palabra de Dios. El Señor dice, las palabras que yo te he hablado a ti te van a limpiar, son vida, te van a edificar. Y si tienes tus hijos, los va a edificar a ellos, porque ellos son ramas como pequeñas, son pequeñas ramas. ¿Dónde tienen que estar ellos injertados? En Cristo Jesús, en la vid, cada día. Y tener una vida independiente. Cada día tienen que tener una vida independiente. Le preguntaron a una niña cómo ella podía entender que el cristiano se haga frente a la tentación. Miren cómo son los niños. A veces nosotros decimos, no, los niños no entienden. Los niños no entienden. No, hermano, ellos tienen su propia personalidad. Ellos sí entienden. Ellos sí entienden y ellos asimilan las cosas en su capacidad de niños. Así las asimilan. Pero cuando usted escucha lo que ellos dicen, entonces dice, ah, sí, tienen mucha razón. Le preguntaron a la niña y le dijeron, a ver, ¿cómo tú piensas que nosotros los cristianos podemos hacer frente a la tentación? Y muy fácil, la niña lo dijo. La niña dijo, Cristo vive en mí, en mi corazón. Entonces cuando Satanás viene con la tentación y él toca la puerta, entonces Jesús le abre la puerta. Yo no le abro la puerta, Jesús le abre la puerta. Entonces cuando Satanás viene con la tentación que él toca, entonces Jesús va y le abre la puerta, porque Jesús está en mi corazón, dijo la niña. Entonces Jesús le abre la puerta a Satanás. Entonces cuando Satanás ve a Jesús que abre la puerta de mi corazón, entonces Satanás dice, perdón, me equivoqué de casa, y se va para otro lugar. ¿Sabes que eso es muy sencillo, pero nos ilustra a nosotros que si nosotros no estamos conectados a Cristo, entonces nosotros estamos muy mal y estamos nosotros en una condición difícil? Y por eso vamos a estudiar este tema en esta mañana, que nos va a ayudar. Miren, hermanos, dice el siguiente versículo, el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Escuchen esta lección que da Jesús en el versículo 4. San Juan 15:4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. ¿Quiénes son los pámpanos? Vamos a ponerle otra palabra, las ramas, el branch. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Quién es la vid? ¿Quién es el tronco? Cristo. Entonces Cristo dice, el pámpano, si no permanece en la vid, ¿no puede qué? No puede llevar fruto. Entonces el Señor dice, yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen en mí. Hermano, eso es tan importante. ¿Cómo puede permanecer Cristo dentro de nosotros? La niña había dicho, bueno, cuando venga la tentación, como Jesús vive dentro de mí, Él le abre la puerta, Satanás lo ve a Jesús en la puerta de mi corazón, entonces Satanás dice, oh, perdón, me he equivocado de casa, se va a tocar a otro lugar. Ahí él no tiene entrada, no tiene un lugar. ¿Sabes que esa niña está en su mente conectada a quién? Porque ella dice que ¿quién es el que está adentro? ¿Quién está adentro? ¿Quién es el que tiene que estar adentro de nosotros cuando vimos la ilustración? ¿Dónde es que estamos nosotros conectados? A Cristo, a la vid. Ahí es donde estamos nosotros conectados. Y en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieses en mí. Hermano, ahí está el secreto. Si nosotros no estamos conectados a Cristo, no vamos a producir ¿qué? No lo vamos a producir. Ahí está la respuesta. Ahí está el secreto. Dice que si nosotros no estamos conectados a Cristo, no vamos a producir frutos. No los vamos a producir. Hermano, no va a haber un carácter semejante al de Cristo. No vamos a tener amor por las almas. Usted no va a tener deseo de ser puntual en la iglesia, en los servicios de la iglesia, porque todas esas cosas son muy importantes. Hermano, usted no va a querer hacer obra misionera porque usted no está conectado a Cristo. Usted no va a producir ningún fruto. Usted no tiene alegría al venir a la casa del Señor. Usted va a tener una actitud
de amargura cuando venga a la iglesia. Usted quiere que el servicio se termine rápido para irse a su casa. No está conectado a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos, la mayoría tenemos esos celulares. Yo les hago una pregunta. ¿Pueden esos celulares permanecer sin carga por lo menos unas 24 horas? Si se utiliza el internet, esos celulares más rápido se desconectan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esos aparatos? Eso es, cargarlos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que pueda funcionar? Conectarlo constantemente. Vamos a ver si nosotros lo conectamos una sola vez y vamos a ver hasta que el celular se muere y decimos: ¡ay, se apagó! ¿Y por qué se apagó? No estaba conectado, no. ¿Qué fue lo que le pasó? Se le acabó la carga, se le acabó la carga, se desconectó de la corriente. Y nosotros va a suceder lo mismo con nosotros. Nuestro cristianismo no va a ser productivo si nos desconectamos de Jesús. Si solamente nos vamos a conectar el sábado cuando vengamos a la iglesia, ya durante la semana no nos vamos a conectar más, entonces vamos a tener un buen funcionamiento, vamos a producir el fruto que el Señor quiere que produzcamos. No va a haber ningún fruto. Por eso el Señor dice aquí, miren el versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? ¿Lleva qué? Mucho fruto. No produce poquito, produce mucho. Mira, hermano, y aquí hay algo interesante que el Señor lo dijo ahí. Escuche, cuando usted produce frutos, ¿de qué se va a encargar Dios? ¿De qué se va a encargar? Si usted no produce nada, ¿qué le va a hacer? Lo corta y lo quita. Pero si usted produce frutos, ¿qué va a hacer el Señor con usted o conmigo? ¿Qué va a hacer? Eso nos va a limpiar para que produzca más y más y más y más. Hermano, el cristianismo no es una experiencia muerta. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él decía: si tu vida cristiana pasa inadvertida sin ningún suceso, eres el cristiano más miserable. ¿Cómo estás? Ahí. Hermano, ¿cómo le fue la semana? Hermano, ahí. ¿Cómo está su esposo? Ahí. ¿Y sus hijos? Ahí. ¿Sabe dónde está la persona? Está ahí. Esa persona no tiene iniciativa, no tiene ambiciones en la vida. ¿Sabe cómo le está yendo la vida? Ahí se le está yendo. Y el cristiano no puede ser así. Hermano, nos dice la palabra del Señor que esa era la vida de Cristo, que Cristo era así. No estaba constantemente orando, ayunando, predicando, sanando. Él estaba en una constante actividad. Claro, lo perseguían, tenía dificultades, pero hermano, nos ha dicho el Señor que nuestra vida va a ser color de rosa. No, el Señor te va a quitar lo que no te sirve. Va a comenzar a quitarlo, te va a podar, te tiene que pulir. Si tú quieres crecer para la gloria de Dios, te debes de someter a ese proceso. Debes de estar conectado a la vid, que es Cristo Jesús. Dice en el versículo 5, dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando el Señor dice nada, es que nada. Hermanos, que oramos y a veces cuando quieres orar, ven para que ores. Señor, gracias, Señor. A veces, hermano, esas oraciones uno entiende cuando una persona está conectada con el Señor. Siente el poder cuando esa persona ora. Cuando una persona no está conectada con el Señor, esas oraciones vacías, esas oraciones huecas, esa persona no sabe ni qué palabras va a pronunciar porque no las tiene. Hermano, vamos a producir nosotros frutos de una conexión que nosotros no tenemos. Si yo no estoy conectado con Cristo, yo voy a dar una evidencia, hermano, de una consagración a Dios y de un acercamiento al Señor. Hermano, eso no puede suceder. ¿Sabes qué dice el Señor allá en el libro de Isaías? Dice que su pueblo, la casa de Israel, esperaba al Señor que dieran uvas y dieron fue uvas silvestres. Eso no fue el fruto que el Señor quería que ellos produjeran. Miren, hermanos, qué tan sencillo esto que nosotros tenemos que entender. Cuando Jesús vino a hablar con la mujer samaritana, Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, yo que soy mujer samaritana?
Y la Biblia dice, porque entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermanos, yo les pregunto algo. ¿Dios mandó al pueblo de Israel a odiar a la gente? ¿A que hicieran ellos eso como hacían con la gente? ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia? Cuando la mujer vino atrás de Jesús a pedirle que tenga misericordia de mi hija, tiene un demonio y sánela. ¿Sabes qué le dijo Jesús a la mujer? No es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Hermano, ese era el trato que los judíos le daban a la gente. Lo trataba de perro. Ese fue la orden de Dios, que Dios le dio a su pueblo, que ellos hicieran eso. Hermano, dice que desde el principio, cuando el Señor les dio sus leyes en Éxodo, en Levítico, Números, Deuteronomio, le dice: amarás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No oprimirás al extranjero, y el extranjero que está dentro de tus puertas, dice, también descansará como descansarás tú, y descansará tu familia y tus hijos. No lo oprimirás, porque cuando tú lo oprimas y ellos clamen a mí, será en ti pecado, y yo te lo voy a cobrar a ti, te voy a juzgar. Hermano, entonces eso no era lo que el Señor esperaba que ellos produjeran. El Señor quería que la nación de Israel se convirtiera en una nación que pusiera en alto el nombre de Cristo Jesús, en alto en su palabra. Que las demás naciones vieran a esa gente y dijeran: esta nación es un pueblo sabio, entendido, nación grande y poderosa. Pero ¿sabe qué pensaba la gente de ellos? Lo peor: ¿cómo tú me pides a mi agua? Tú eres un judío. Y nosotros vamos a poder estar cayendo en la misma actitud que cayeron esos judíos, cuando nosotros decimos: no, yo soy adventista, yo sé las profecías, yo sé la verdad. Esa otra gente de esas otras denominaciones, esa gente no tiene la verdad. Hermano, ¿sabes quién tiene la verdad? El que tenga a Cristo Jesús. El que no tiene a Cristo Jesús no tiene ninguna verdad. Ese no tiene ni siquiera ni a medias la verdad. Porque, hermano, la verdad no va a estar en tu vida a medias, ni el 98%, sino al 100%. Miren lo que dice aquí el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y el Señor nos lo está diciendo a nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos ramas que produzcan fruto para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, miren, cuando los discípulos recibieron la lluvia temprana en el Pentecostés, el ungimiento del Espíritu de Dios, se convirtieron 3,000 personas en un día. Ellos comenzaron a predicar y a ir a diferentes lugares. ¿Produjeron frutos? Sí los produjeron. Hubo fruto de arrepentimiento, de unidad. Todas las cosas las tenían en común. Esos no eran los frutos que ellos daban cuando estaban con Jesús. Cuando ellos estaban con Jesús, hoy lo estudiamos en la lección de escuela sabática. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande entre nosotros? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar? Esa era la actitud que ellos tenían. Hermano, pero después de que ellos sometieron su voluntad a la voluntad de Dios, fueron hombres y mujeres que dieron los frutos para la honra y la gloria del Señor. ¿Sabes qué dice el Señor en el versículo 7? En el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, eso tiene que preocuparnos a nosotros. Si nosotros no estamos produciendo frutos, ¿sabes qué es lo que nos va a hacer el Señor a nosotros? Nos va a cortar, nos va a arrancar del tronco que es Jesús. Nos dice: se secarán allá afuera, porque ya después de que usted esté desconectado completamente del Señor, se secarán, dicen, los recogen y los queman en el fuego. Eso es lo que dice la Escritura, y eso nosotros lo entendemos muy claro, porque eso es bien significativo. Miren el versículo 7 lo que dice: si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, ¿no les parece grande esta promesa? Hermano, ¿no les parece que esta promesa es grande para nosotros? Hermano, el Señor nos dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran, todo. Hermano, no le hemos pedido nada al Señor.
Cuando estemos realmente conectados al Señor y su palabra permanezca en nosotros, entonces dice la Escritura, pidan lo que quieran. ¿Quién nos está diciendo pidan lo que quieran? El Señor. Leámoslo de nuevo, mire lo que dice. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Señor, dame sabiduría. Yo no entiendo tu palabra. Señor, ¿por qué se me olvida tan rápido tu palabra, un versículo bíblico? Ayúdame. Señor, quiero ganar un alma para ti. Ponga una persona en mi camino. Póngalo, Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo va a hacer, te lo va a dar. Señor, tengo una enfermedad, sáname. Tú eres mi médico. ¿Qué va a hacer el Señor conmigo? Me va a sanar. Señor, por favor, yo quiero que en este día mi nombre, mi vida te glorifique a ti, por favor. Hazlo, Señor. Hermano, ¿y quién es el que va a hacer eso? Dios lo va a hacer en nosotros. Hermano, número 1, ¿producimos frutos por nuestra propia cuenta? No podemos producir frutos. En nosotros no hay ningún poder que nos ayude a producir frutos. ¿Saben, hermanos, qué es lo que más se predica ahora en las iglesias? Dios es amor, no importa la condición en la que estés. El Señor te ama como eres. Eres la cosa más linda para Dios. ¿Saben, hermanos, una cosa? Cuando nuestros primeros padres no permanecieron en la voluntad del Señor, ¿sabes qué hizo el Señor? Los sacó del jardín del Edén. Los sacó. Los sacó. Perdieron su hogar. Los retiró. ¿Saben, hermano, qué va a hacer el Señor con nosotros si no permanecemos en la palabra del Señor? Él no nos va a dar nada de lo que le estamos pidiendo. ¿Y sabes qué nos va a hacer? Lo mismo va a hacer el Señor con nosotros. Nosotros no podemos ser cristianos de banca, viniendo solo los sábados a la iglesia. Hermanos, se los digo en el amor de Jesús. Nosotros tenemos que ir a salvar las almas, orar por ellos, orar por las personas que no han regresado más a la iglesia, orar, ir a buscarlos, pedirle al Señor, Señor, ponga tus palabras en mi boca para ir a buscar a esa gente. Señor, que no se vaya otro año más, ya se terminó el 2013. ¿Cuánto falta para que se termine el año 2013? Unos días. Hermano, le vamos a dar la bienvenida al 2014 y vamos a seguir así como se fue este año. Queremos que se siga yendo los meses y los días sin hacer la voluntad del Señor. Hermano, no es posible que podamos hacer eso. Que sigamos escuchando temas y mensajes preciosos y maravillosos y que el Señor te redarguya y que cuando llegues aquí digas, ay, tremendo tema, y que al salir de aquí digas, ay, sí, pero yo no puedo porque yo soy la clase de cristiano, que yo primero tengo que cambiar y que no yo, porque yo no puedo ir a decirle a otro arrepiéntete porque yo soy el primero que me tengo que arrepentir. Pues arrepiéntete y cambia. Porque algunos dicen, no, yo no me puedo ir a tocar la puerta a otro allá en la calle porque yo no estoy viviendo una vida que glorifica el nombre de Dios. Pues vívela. ¿Cuándo la vas a vivir? ¿Qué tiempo más vas a esperar? Miren, hermanos, lo que el Señor dice aquí en el versículo 8. Dice, en esto es glorificado ¿quién? Mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor lo dice ahí. Dios es glorificado. Cuando no llevamos frutos, ¿a quién estamos deshonrando? Al Señor. Hermano, cuando yo conocí la iglesia, yo conocí una iglesia misionera. Hermano, a mí me da miedo estar en una iglesia que no hace obra misionera. A mí me preocupa eso. Hermano, hay una cosa dentro de mí como que yo quisiera como empujar a la gente. Eso es lo que siento dentro de mí. Bueno, alguno dirá, bueno, pero no debe de ser así. Tampoco obligar a la gente. Hermano, ¿sabes qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a cortar. El Señor nos va a desheredar. Nos va a expulsar. Aquella iglesia hacía la obra misionera. Se iban los jóvenes a predicar en los parques. Predicábamos en los buses, en los parques. Salíamos a diferentes pueblos. Hermanos, les estoy hablando de un país que es católico al 100%. En el lugar de donde yo soy, hermano, en Medellín, en cada casa, en cada familia casi sale un sacerdote, un cura de la iglesia católica o una monja.
Yo tengo en mi familia 2 primas que son religiosas, son monjas, y tengo un primo que es cura en la iglesia católica. Es un sacerdote. Hermano, porque ahí sí es el católico al 100%. Algunos dicen, no, que yo soy católico, pero yo ni siquiera no voy a la iglesia. No, eso no es ningún católico. Hermano, y a esos católicos nosotros teníamos que predicarles el evangelio. Y yo le voy a decir una cosa, y cuando un católico es un católico al 100%, tú no le puedes venir a hablar de la Virgen, ni del Papa, ni de las monjas, ni de esa gente, porque hermano, esos se ponen en defensa de lo que ellos creen, porque ellos están plenamente convencidos de que esas cosas en las que ellos creen son ¿qué? La verdad, hermano, y enseguida se ponen a la defensiva. Ahí tú sí necesitas estar conectado con Cristo para poder llegar a los corazones de esas personas, hermano, porque si no es así, entonces el evangelio no se puede predicar. ¿Sabes qué nos dice el Señor aquí en su palabra? Léanlo conmigo de nuevo. San Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así que. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros seamos de Él? Sus discípulos. Hermano, Él no quiere que seamos miembros de iglesia solamente que llevemos el nombre, el trademark encima, Adventista del séptimo día. Eso no lo quiere el Señor. ¿Sabes qué eran los judíos? Eran adventistas del séptimo día. Ellos guardaban el sábado, que es el séptimo día, y ellos estaban esperando al Mesías. El Mesías vino y ellos no se dieron cuenta que ese era el Mesías, no lo quisieron reconocer. ¿Sabes que la historia va a volver a repetirse? La historia se va a volver a repetir. Yo les traje este librito, hermanos. Voy a leer de aquí algo que yo encontré. Y este libro titula Joyas de los Testimonios, tomo 2. No, ahorita vamos a leer una lectura ahí para que todos miren esa lectura. Pero hermano, yo le voy a leer esto aquí para que usted mire. Cuando usted no está conectado a Cristo, aquí le va a decir cómo es nuestra vida cuando no estamos conectados a Cristo. Escuche. Página 156, Joyas de los Testimonios, tomo 2. Si usted quiere lo puede anotar. Dice, pero los pecados que dominan al mundo han penetrado en las iglesias y en el corazón de aquellos que aseveran ser el pueblo peculiar de Dios. Cuando yo veo todas esas cosas, que acción de gracias, ahorita viene la Navidad. Hermanos, ahí hay gente poniendo fotografías de árboles llenos de esferas, de luces y de cosas en sus casas, poniendo fotografías de lo que hicieron allá el día de acción de gracias. Esa gente, hermano, no está conectada con Cristo. La mensajera del Señor, ¿sabes qué dice aquí? Dice que los pecados que dominan al mundo han penetrado en las iglesias y en el corazón de aquellos que aseveran ser el pueblo peculiar de Dios. Muchos de los que han recibido la luz ejercen una influencia que tiende a calmar los temores de los mundanos y religiosos formales. No, ahorita no va a pasar nada. No, quédese usted tranquilo. ¿Saben, hermano, una cosa? Miren, en el 2008 sucedió lo que en este país nunca había sucedido en el mes de noviembre: elecciones presidenciales. Yo recuerdo en ese tiempo que mi esposa se fue a votar y votaron, y las filas eran hasta las 7 de la noche para votar. ¿Sabes qué dijo una hermana en la iglesia? Escuchen lo que una hermana dijo en el 2008. ¿Sabes qué dijo? Obama va a salvar a los Estados Unidos. ¿Saben, hermanos, algo? Yo le dije a mi esposa, no votes. Bueno, cada quien es voluntario, ella va a votar y cada quien vote como, pues, claro, a nadie lo obligan, cada quien es libre. Ella fue y votó. Yo le dije, no votes, porque ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Escuche lo que el Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Cuando usted confía en los hombres, ¿sabe cómo lo declara el Señor? Bajo maldición. Así es. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Obama ha salvado a este país? Ustedes han visto que esta nación durante este periodo presidencial, que esto, hermanos, tenemos que analizarlo nosotros para que podamos entender lo que está diciendo esta lectura, que los pecados del mundo han introducido en las iglesias, y los que están dentro de la iglesia están calmando los temores de la gente de afuera. No va a pasar nada, quédense tranquilos. Obama va a salvar el país, va a venir una amnistía. Usted no tiene que preocuparse.
Y hermano, y mire lo que dice aquí, escuche. Dice, hay amadores del mundo aún entre aquellos que profesan esperar al Señor. Hay amadores del mundo que profesan esperar ¿a quién? Ah, bueno. Hay ambición de riquezas y de honores. Cristo describe a esta clase cuando declara que el día de Dios ha de venir como un lazo sobre todos aquellos que moran en la tierra. Este mundo es su hogar. Este mundo es el hogar de esa gente. Mire, a mí me conmueve lo que dice la hermana Tara en la mañana en la escuela sabática. Ella se emociona, hermano. Le digo una cosa, escuche. Nosotros no hemos pasado por el tiempo de angustia. El Señor nos pone en un poquito de angustia, hermanos. Cuando a nosotros nos mataron esos 4 hermanos, usted no tiene ni idea las cosas que pasan por la mente de uno. Yo lloraba, yo gritaba, yo lloraba. Yo grité tanto cuando mataron a mi hermana Marcela que yo me quedé sin voz. Yo no podía dar clase un mes entero. Yo era director en una escuela, yo no podía dar clase un mes entero sin gritar. El Señor te va preparando para lo que viene. ¿Sabes qué le decía yo al Señor en medio de la angustia, de toda esa angustia? Viendo a mi mamá, cómo mi mamá sufría. Porque mi mamá cada día decía, yo me voy a quitar la vida. Este es un golpe muy grande, yo no puedo vivir así, yo voy a tomar veneno, decía mi mamá. Teníamos que cuidar a mi mamá para que mi mamá no fuera a cometer una desgracia y cuidarla y orar por ella. Hermanos, ¿saben qué le decía yo al Señor, a mi Dios y a mi Señor cada momento? ¿Por qué tú no vienes ya? ¿Por qué no vienes por nosotros ya? ¿Sabe, hermano, qué llegué a decirle al Señor? Es que te complaces en ver nuestra angustia y nuestro dolor y nuestra tristeza. ¿Por qué es que no vienes ya? ¿No estamos nosotros predicando tu palabra? Sí, nosotros predicábamos allá en Colombia, donde había guerrilla y donde había toda esa violencia. Pero lo que yo no sabía era que en el resto del mundo hay gente sin predicar la palabra del Señor. Porque hay gente que no le han matado a un familiar, que no se le ha muerto nadie y que no tiene problemas, pero cuando venga el tiempo de angustia y van a querer conectarse a la fuente que es Cristo Jesús, ¿sabe dónde va a estar esa gente? Afuera. Esa gente ni siquiera se va a salvar. Hermanos, hacer profesión de fe no te salva a ti ni a mí. ¿A qué iglesia perteneces? A la iglesia adventista del séptimo día. ¿Eso me va a salvar a mí? ¿Eso me va a recomendar a mí para llegar al cielo? Hermano, no te va a recomendar para llegar al cielo. ¿Sabe, hermano, que Cristo habla claro? ¿Sabe por qué la vida de muchos cristianos es una vida de mediocridad? Ahí está la respuesta. Porque no están conectados ¿a quién? A Cristo. Hermano, ponga algo aquí porque ya vamos a regresar acá. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Miren lo que nos dice Filipenses 1, 21. Miren lo que dice. Filipenses 1:21 dice. ¿Lo tenemos? Amén. Porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo. ¿Y el morir es qué? Ganancia. Para mí el vivir es ¿quién? Cristo Jesús. Cada día tenemos que vivir ¿para quién? Para Cristo. Nuestros pensamientos tienen que ser ¿para quién? Para Cristo. Nuestras palabras tienen que ser ¿para quién? Para Cristo. Nuestras obras, lo que nosotros hagamos, tiene que ser ¿para quién? Para Cristo. Si viene alguien y nos pide un favor, pero este ya se volvió ya fastidioso, a lo mismo. ¿Lo vamos a hacer así? Porque ya estamos hartos y estamos cansados. ¿Sabes qué dice el Señor? Él cuenta una parábola y dice que viene alguien de noche a su amigo y le dice, mira, préstame 3 panes. Ya ha llegado un amigo ahí de noche y no tengo ni qué ponerle. Y el otro le dice, pero ¿por qué vienes a importunarme? Ya estoy en cama con los niños. ¿Por qué vienes a molestarme esta tarde? ¿Sabes qué dice el Señor? Dice, solamente por ser inoportuno, Él se levantará y le dará sus 3 panes que Él está necesitando. ¿Saben, hermanos, que el Señor, cada escritura, cada versículo, cada página de su palabra, nos está dando lecciones que nosotros tenemos que aprender? Hermanos, si lo que estudiamos el miércoles, el sábado pasado y anoche, el viernes en la noche, si nosotros estas palabras que estamos escuchando las atesoramos en nuestro corazón y las llevamos a la vida práctica, hermanos, ¿sabe una cosa? De esta iglesia saldrían 100 iglesias. Porque de uno de nosotros, ¿sabes qué haría el Señor? Convertiría a miles de personas de uno solo de nosotros.
de una sola persona. ¿Sabes que el Señor nos mira con compasión y con tristeza? Porque somos los hijos que no tenemos lo que deberíamos de tener. Somos los hijos pródigos, estamos sin las bendiciones del Señor, sin la sabiduría del Señor, sin la dirección del Señor, porque hermanos no hemos podido entender cómo es. Qué bonito es que cuando nos enseñen el tema de la oración, nos enseñen a orar. Qué bonito es que cuando nos enseñen que Cristo viene, también nos enseñen cómo tenemos que estar preparados para irnos con Jesús al cielo. Qué bonito cuando nos den lecciones de salud, en el momento nos están enseñando cómo alimentarnos y cómo cuidar bien a nuestro cuerpo. Pero allá la otra gente no lo sabe. La gente llega a las iglesias vacío, y como entró vacío, vacío se va. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo difícil. No vamos a vivir para Cristo. Dice ahí en Filipenses 1:21, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Hermano, pero vamos a ver cómo quieren vivir muchos. Vamos a leer. Vamos a Santiago capítulo 4 versículo. Más adelantito está el libro de Santiago. Más adelante. Yendo para después de Hebreos. Ahí está el libro de Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 4. Santiago 4:4. ¿Lo tenemos? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? Hermano, ¿cómo el Señor puede injertar una rama de esas en el tronco que es Cristo cuando una persona quiere vivir la vida del mundo? Hermano, explíqueme en eso. Yo quisiera que alguien me explicara y me dijera: no, sí, el Señor ahí lo va a meter y lo va a injertar, y ahí lo va a meter el Señor. Hermano, yo no lo entiendo. Yo no podía venir, hermano, a ustedes a crearles falsas promesas y falsas expectativas y decirles a ustedes: sigan viendo los partidos de fútbol, sigan en las cosas del mundo, sigan tras del mundo y tras de las cosas del mundo, que así se van a salvar. El Señor es misericordioso, Él nos va a salvar a todos. ¿Sabes qué dice el Señor? Aquí dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, si no estamos conectados a Cristo, entonces estamos conectados ¿dónde? Al mundo. Bueno, algunos se conectan a la computadora por horas, a la televisión por horas. Mi esposa ha dicho a veces: vamos a hacer, dijo mi esposa, vamos a agarrar ahora la televisión. ¿Cuántos? 2 semanas, dijo ella. Vamos a agarrar el televisor 2 semanas y lo vamos a esconder. Hermano, yo no veo televisión. Yo no me siento ahí a ver nada, ni noticias ni nada. A mí eso no me interesa, yo no me paro ahí. Yo no puedo estar frente, como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, no existe una fuente que produzca agua dulce y amarga a la vez. Yo no me puedo sentar frente a un aparato que te está enseñando por un lado violencia, sexo, que te está enseñando a ser depravado, y por el otro lado también habla de Dios y de... No, hermanos, yo ahí yo no puedo estar. No puedo estar, hermano. Entonces mi esposa me decía: vamos a agarrar el televisor y lo vamos a esconder 2 semanas. Hermano, una noche, yo le conté a la hermana Tara, una noche yo me molesté porque era la 1 de la mañana y todavía el televisor estaba ahí, la gente se estaba riendo, hermano, porque tenemos gente en nuestra casa por ayudar personas, los tenemos ahí adentro que no quieren nada con Dios, no quieren nada con Dios. Entonces, hermano, yo estoy enfermo, me duele la cabeza, yo me acuesto a dormir temprano, entonces yo espero dormir, pero a la 1 de la mañana a mí me despiertan las risas, el televisor, y yo digo: ¿pero por qué? Si yo pago mi renta, pago todas mis cosas, aquí no hay ninguna persona dentro de la casa ayudándome con $1 para pagar mis cuentas, y yo dentro de la casa tengo que tolerar todo esto. ¿Hasta cuándo? Hermano, entonces tengo que quedarme tranquilo y callado y aguantarme todo eso, porque se supone que el cristiano tiene que vivir así y agachar la cabeza y no pronunciar, no decir nada. Hermano, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué dice ahí en San Juan? Capítulo 15, versículo 7. ¿Sabes qué dice el Señor? Dice que si no producimos fruto, Él nos corta, nos quita. Hermano, y yo digo: yo no puedo ver una persona sentada hasta la 1 de la mañana frente a un televisor cuando yo no le veo la Biblia en la mano.
Yo no puedo aceptar eso ni admitirlo, ni menos dentro de mi casa. Entonces, hermanos, ¿cómo vivimos el cristianismo? Tenemos una lucha contra Satanás. Satanás te quiere arrebatar la bendición. Satanás quiere meterse por donde él no se mete. Satanás quiere que tú llegues aquí y que no cantes, que no leas la Biblia, que vengas de tu casa molesto, preocupado, enfermo, enojado. Hermano, ¿quieres venir aquí a cantar? No pongan a otro. Hermano, no. ¿Sabes por qué? Porque le estamos abriendo la puerta ¿a quién? A Satanás. Cuando Satanás no quiere que tú adores a Dios, adóralo. Adóralo. Porque Satanás lo que quiere es que adoremos ¿a quién? A Él. Así es, San Mateo 4 dice que Satanás le dijo a Jesús, le dijo: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. ¿Sabes qué le dijo Cristo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Hermano, pero ¿cómo vamos a estar conectados a Cristo cuando estamos conectados a las cosas del mundo? No podemos. Este mundo no es nuestro hogar. Amén. Cada día tenemos que meditar y pensar cuál es nuestra raíz, cuál es nuestro fundamento. ¿Es nuestro fundamento 28 doctrinas? Qué bonito es que nos aprendamos todas las doctrinas y se las pongamos en las narices a la gente. Allá había un adventista en mi pueblo, ¿sabes qué hacía? Se compró un megáfono, salía por las calles a vociferar y regresaba bien orgulloso. ¿Sabes qué decía? Ya le restregué la bestia a todos en el hocico. Hermano, ¿eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que lleguemos nosotros porque el orgullo es más grande de que tenemos un conocimiento de la verdad. Hermano, y le pregunto algo. Y había después de Dios una persona más llena de sabiduría que Satanás en el cielo. ¿Para qué le sirvió su sabiduría? Para su propia perdición, porque se perdió eternamente. Hermanos, el Señor nos da una lección en su palabra. Para mí el vivir es Cristo, 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 Cristo. Y el morir es ganancia. Y así tiene que ser nuestro cristianismo, hermano. Cuando nosotros vamos, hermano, a hacer la obra misionera, cuando vamos a otros países, hermano, llega un momento, yo le digo a mi esposa, nos vamos a ir a vivir a México. A veces le digo yo eso así. Dice, ¿sabes qué va a pasar? Mira, está el pastor Mauricio, está el hermano Mauricio. Le dije, eso va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene hambre y necesidad de Dios, y eso es lo que va a hacer la gente. Amén. Hermano, ya no descansamos. El hermano Víctor, la hermana Tara fueron a Tampa el sábado pasado. Ellos cuentan unos cuantos días que ellos salen. Hermano, así es. Así es, porque cuando tú te debes al Señor y te entregas a la causa del Señor, entonces no esperes el descanso. Nuestro descanso, ¿sabes dónde va a ser? En el reino de los cielos, con Jesús en la eternidad. Cuando comience el milenio y empiezan tus vacaciones, 1000 años con Jesús. Aquí vacaciones no tenemos. Amén. Hermano, yo en una ocasión hablé con un joven y me senté con él y terminé llorando con el muchacho porque yo me senté a su lado y yo le pregunté y le dije, ven acá, tú te bautizaste en la última campaña que yo tuve aquí en Oaxaca y a mí me alegra verte aquí. Y le pregunté, le dije, ¿cómo estás con el Señor? Bajó la cabeza y comenzó a llorar. Dijo, ¿qué pregunta más grande? Dijo. No, hermano, dijo, hoy vine porque mi mamá me mira que si yo no venía hoy aquí a la campaña, que yo no era su hijo, por eso yo vine aquí, vine obligado. Dice, ¿sabes qué ha hecho la iglesia conmigo después de que me bauticé? La misma iglesia me aplastó. La misma iglesia se han tratado de condenar. Me dijo, me conseguí un trabajo en la carretera, arreglando en la carretera. Dice, esa tarde yo le hablé a mi supervisor porque yo les dije a ellos que yo era adventista. Ellos me daban el sábado, digo, pero un viernes en la noche. Dice, no sé qué sucedió. Uno de los empleados encargados de las máquinas, algo le pasó al hombre. Entonces el supervisor le dijo, mira, aquí no hay nadie que se quede, nosotros tenemos que ir hasta otro lugar, quédate cuidando aquí como hasta las 8 o 10 de la noche. Al muchacho lo defraternizaron por eso. No esperaron a preguntarle, bueno, usted no vino anoche a la iglesia, ¿cuál es la razón? Bueno, llamen a mi supervisor y pregúntenle si él me está pagando a mí por un favor que él me pidió. Uno de los trabajadores se fue de emergencia, yo me quedé aquí cuidando las máquinas hasta que llegara el del otro turno a cuidar. Por esa razón no vine. Pero yo no me quedé ahí trabajando, ellos a mí no me van a pagar por eso. Él me pidió un favor.
No, hermano, la iglesia lo defraternizaron, lo borraron, eres un apóstata, eres no sé qué. Hermano, entonces ni siquiera fueron a visitarlo y ni siquiera fueron a animarlo para regresar otra vez a la iglesia. Y entonces, hermano, así pensamos nosotros que es el cristianismo. Así no es el cristianismo. Cristo no es así. Hermano, tenemos que entender cómo es que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Así dice en su palabra, dice Santiago 4:4, 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a regresarnos a San Juan, capítulo 15, donde estaba. Versículo 9. Miren lo que dice el Señor aquí. San Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Miren eso que tan interesante. El Señor quiere que permanezcamos en ¿qué? En su amor. Que lo amemos. Cuando hay amor por una persona, eso se ve en todos los hechos, en las palabras. Eso se nota. Cuando no hay amor por una persona, ni siquiera se menciona ese nombre, porque no nos interesa. Pero el Señor dice, permanezcan en mi amor. Mi Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes. Miren lo que dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. El Señor dice, yo les estoy hablando esto para que tengan gozo, para que estén contentos. El Señor nos está diciendo, hoy te estoy diciendo que la única manera de ser un verdadero cristiano es conectarte a mí, dice Cristo. Y estas cosas te las digo para que estés feliz, para que te llenes de alegría, para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Miren el versículo 11 lo que dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿O eres amigo de Cristo o eres amigo de quién? Del mundo. Ahí lo dice Santiago 4:4. O somos amigos de Jesús o somos amigos del mundo. Pero si somos amigos del mundo, somos los enemigos de Dios. Y eso lo dice el Señor ahí. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a hacer ahora? Después de escuchar todas estas cosas tan bonitas. Hermanos, vamos a interesarnos en conectarnos. Cuando usted llegue a su casa, no vuelva a conectar su celular a ver cómo es que usted va a recibir llamadas o se va a morir, ¿verdad? Hermano, cuando usted mire ese celular, usted acuerde de lo que Jesús le está diciendo hoy, que nosotros tenemos que conectarnos a Jesús. No importa si es niño, si es joven, si es adulto, si tiene 70 años o 3 años o los años que tenga. Hermano, tiene que aprender esa lección tan maravillosa. Hermano, vamos a leer esta cita que yo les traje, la vamos a compartir. Miren esta cita del Espíritu de Profecía, está aquí en el libro, pero yo lo traje allá para que lo podamos leer. Vamos a leer solo una cita. Vamos a leer esa cita, hermanos, y vamos a sacar la lección más importante, allá donde dice la vida. PowerPoint, donde dice PowerPoint. Ya se abrió. Aquí. Le puedes dar de abajo a eso. Miren, hermanos, lo que dice aquí esta cita. Vamos a leer aunque sea este parrafito ya, para concluir. Dice: ¿qué puedo deciros, hermanos míos, que os despierte de vuestra seguridad carnal? Se me han mostrado vuestros peligros,
En la iglesia hay creyentes incrédulos. Cristo presenta estas dos clases en su parábola de la vid y sus sarmientos. Exhorta así a quienes le siguen: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a pasar a la siguiente. Miren lo que dice. Hay una gran diferencia entre una supuesta unión y una conexión real con Cristo por la fe. Una cosa es que digamos: ah, no, yo sí. No, hermano. Cuando tenemos una conexión real con Cristo, nosotros vamos a producir frutos. Va a haber una evidencia. Una profesión de fe en la verdad no pone a los hombres en la iglesia, pero esto dice, una profesión de fe en la verdad pone a los hombres en la iglesia, pero esto no prueba que tienen una conexión tal con la vid viviente. Se nos da una regla por la cual se puede distinguir al verdadero discípulo de aquellos que aseveran seguir a Cristo, pero que no tienen fe en Él. La una clase da fruto, la otra no es fructífera. La una está con frecuencia sometida a la podadera de Dios para que pueda dar más fruto. La otra, como ramas secas, queda pronto separada de la vid viviente. Gracias, hermano Víctor. Hermanos, vamos a terminar de leer aquí. San Juan 15, 13. Vamos a leer el 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Sabes una cosa? Cuando hablé con el muchacho, le dije estas palabras de Jesús. ¿Sabes qué te dice Jesús? Que Él fue el que te eligió a ti. ¿Sabes quién nos ha elegido a nosotros? ¿Sabes para qué nos eligió? Para ser sus discípulos, para que llevemos fruto. Hermanos, el Señor no quiere ramas áridas ni secas. Él quiere que estas ramitas produzcan frutos. Que nosotros hagamos resoluciones, hermanos, para hacer la voluntad del Señor. Qué bonito es ayunar y qué bonito es orar, pero creo que más bonito es estar conectados a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Hermanos, hoy el Señor quiere, hoy, en este día, que nosotros nos preparemos. El 31 de diciembre, aquí en la iglesia, vamos a tener la Santa Cena. Yo les voy a pedir que desde ahora usted vaya preparándose, hermano. En el carro yo venía diciéndole a mi esposa, a veces nosotros tenemos que pedir perdón a la esposa o la esposa al esposo. Viene la Santa Cena. Tenemos que estar en paz con Dios. Hermano, se va a terminar el 2013 y va a pasar a la historia con un registro que yo no sé ni cómo va a ser ese registro, si hemos hecho la voluntad de Dios, si no la hicimos. Hermano, qué triste es esas páginas cuando sean leídas delante de nosotros, que nosotros no hemos producido los frutos que glorifican el nombre del Señor. Hermanos, entonces esta es la oportunidad ahora. Tenemos que consagrarnos. ¿Sabes quién es el que nos va a conectar a la fuente de vida? Solamente Cristo Jesús. Separados de Él, tú y yo no podemos hacer nada. Tenemos que estar conectados a Jesús todo el tiempo. Pedir su bendición, pedir su dirección y pedirle que nosotros podamos morar en Él y Él en nosotros. Hermanos, prepárense para la Santa Cena, que es el 31 de diciembre. Esta tarde, después del almuerzo, tenemos una junta de iglesia. Vamos a reunirnos, hermanos, vamos a hacer plan para la obra misionera y vamos a
a pedir al Señor que nos dirija y que nos ayude, hermanos, a ver cómo es que vamos a trabajar para Él en estos días que nos quedan y en los comienzos del año 2013. Yo les hago una pregunta, hermanos, de todo corazón. Nosotros no sabemos hasta dónde estamos conectados a Cristo, ¿verdad? ¿O sí lo sabemos? No lo sabemos, ¿verdad? Pero Él dice que Él nos ha escogido a nosotros. Hermano, ¿no quisieras tener una experiencia más viva con el Señor? ¿No quisieras producir frutos, los frutos que no has producido? Hermanos, ¿saben que hay una alegría tan grande cuando vemos a una persona entrar en las aguas bautismales? Esa persona que usted adoctrinó. A veces uno quiere derramar lágrimas. Cuando uno ve a esa persona ahí que va entrando al agua, uno dice, eso fue lo que hizo Dios a través de mí. No yo, sino Él. Y Él me usó para que esa persona viniera a los pies de Cristo Jesús. ¿Sabes, hermanos, que va a haber más gozo en el cielo cuando tú veas a todos los redimidos de todas las edades y veas a tus familiares y te veas tú mismo entre los vencedores? ¿Sabes qué va a hacer el Señor? El Señor a esas personas va a poner una corona en su cabeza y los va a declarar a ellos buenos siervos fieles, herederos de la vida eterna. Si tú quieres ser uno de esos, entonces yo te voy a pedir, hermanos, que vamos de rodillas para pedir al Señor su bendición en esta mañana y pedirle que sea Él quien nos conecte a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el pan de vida que tú nos has dado en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús que si alguno de nosotros no se ha conectado, Señor, a la fuente de vida, que tú hagas ese milagro en nosotros. Injértanos, Señor, con el tronco que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día a recibir vida de ti, porque en nosotros no la hay, Padre. Separados de ti nada podemos hacer. Señor, inspira en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, si hemos estado conectados al mundo, a las cosas del mundo, entonces transforma nuestras vidas. Ayúdanos a entender qué es lo que te gusta, qué es lo que tú quieres que hagamos, qué es tu voluntad, Señor. Señor, ponga en nuestro camino las almas que se están perdiendo. Señor, permite que lleguemos a los hogares de aquellos que son azotados por Satanás, con enfermedades, con deudas, con problemas, Señor, con dificultades, y que nosotros seamos esos instrumentos tuyos para la honra y la gloria a tu nombre. Señor, tu palabra dice que para que tú seas glorificado tenemos que llevar frutos. Señor, permite que comencemos a producir frutos. Señor, que cada día estemos conectados a ti, que en ningún momento pase por nuestras mentes desconectarnos ni un segundo, Señor, porque entonces el enemigo quiere tomar ventaja y, Señor, el enemigo está derrotado. No hay nada que Él pueda hacer con nosotros ni contra nosotros, Señor. Padre, te pedimos que guardes esta tu viña, esta tu iglesia. Señor, abónanos. Señor, corta lo que tengas que cortar. Señor, injerta aquellas cosas que necesitamos en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que haya un deseo en nosotros de llevar a la vida práctica, Señor, estas lecciones tan preciosas. Que seamos cristianos que glorifiquen tu nombre. Señor, que no lleguemos un día en la noche al descanso a nuestras camas, Señor, sin haber entendido qué día hemos pasado en tu presencia y sin haber ayudado a una persona, Señor, que necesita tanto de Jesús. Gracias por tu misericordia. Padre, ahora te pedimos que bendigas también el alimento material, que bendiga las manos que prepararon la comida con cariño. Señor, bendícenos en este resto de día santo y que tu presencia permanezca con nosotros. Son bendiciones que te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.